la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. El tema o título de este sermón es la alianza errónea de Josafat. Y dice así la palabra del Señor, si lo tienen ya en sus Biblias o en su teléfono. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Muy bien, pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Qué tenemos? En este caso, tenemos a Josafat, el cual hemos hablado de Josafat ya hace un buen tiempo, pero estamos hablando acerca de él porque algo tenemos que aprender de él. En el día de hoy quiero hacer un pequeño recuento, algo que nos muestra la Biblia acerca de Josafat. La semana pasada vimos cosas interesantes de Josafat. Vimos de que entre los grandes reyes que tuvo Israel, o que tuvo en este caso Judá, porque Judá e Israel son dos cosas totalmente diferentes, son dos reinos diferentes, encontramos que entre los grandes reyes que tuvo Judá se encuentra David, Ezequías, Josías y Josafat. 4 reyes muy reconocidos porque eran hombres entregados a Dios, muy entregados a Dios. La semana pasada vimos que Josafat hizo cosas espectaculares. Ahí ustedes las tienen. Dice que no buscó a los dioses Baales, reformó la adoración a Jehová, reformó la enseñanza de la Torá, promovió la justicia bíblica, barrió de la tierra a los sodomitas, eliminó la prostitución ritual, quitó los lugares paganos y quitó las imágenes. Este fue Josafat, utilizado por Dios grandemente. Un hombre que anduvo, dice, en los caminos de Dios. Un hombre que incluso caminó muy parecido a la forma en que David caminó cuando David andaba bien cerca de Dios. Este era Josafat. Aprendimos la semana pasada estos 3 puntos principales. Número 1, que dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron en hacer guerra contra Josafat. Mire lo que sucedió. Les explicaba la semana pasada que traían los filisteos presentes a Josafat. Le traían plata. Los árabes le traían ganado, 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos, no porque le debieran a Josafat, sino que porque sencillamente se sentían motivados a llevárselos. No sabemos por qué, solamente que el rey Josafat estaba siendo engrandecido. El tercer punto que vimos la semana pasada era que iba Josafat engrandeciéndose mucho, dice la Biblia, y edificó en Judá fortalezas, o sea, edificios fuertes donde nadie los podía atacar,
las ciudades de aprovisionamiento, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y también expliqué de que comenzó a tener hombres de guerra muy valientes. Esos hombres eran exclusivos y únicos porque eran de tamaños grandes y eran de coraje, de personalidad, de que no tenían miedo, agresiva. Dios se lo dio, y en eso nos quedamos la semana pasada, de que todo eso, por la enseñanza de la Torá, de la Biblia, se llevó a cambio una reformación en ese tiempo. Y si siguiéramos leyendo la palabra de Dios, leeríamos entonces el número de soldados que comenzaron a añadirse a Josafat. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 17, 14 al 19. Y este es el número de ellos. ¿De quiénes? De los soldados que comenzaron a añadirse al ejército de Josafat. Algo nunca visto. El general Adnas, con 300,000 hombres muy esforzados. El jefe Johanán, con 280,000 hombres. Amasías, con 200,000 hombres valientes. Eliada, con 200,000 armados de arco y escudo. Josabad, con 180,000 dispuestos para la guerra. Y escuchen estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa de que el 1,000,000 y tanto de soldados que comenzaron a añadirse eran aparte de los soldados fuertes que tenía Josafat en Judá. Era increíble lo que estaba sucediendo. Tenía pues Josafat, continúa diciendo la palabra de Dios en el nuevo capítulo 18, versículo 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Pero ¿sabe, hermanos? Todo lo bueno dura poco. ¿Y por qué dura poco? Porque la promesa de Dios es de que siempre va a haber abundancia, de que uno va a ir de victoria en victoria, no retrocediendo, va a ir de gozo en gozo, de bendición en bendición y de gozo en gozo. Pero ¿por qué las cosas se tienen que cambiar? Cuando Josafat estaba en la cumbre y cuando tenía Josafat riquezas y gloria en abundancia, dice el siguiente versículo, y contrajo parentesco con Acab. Si ustedes no saben quién es Acab, ya veo algunos que se están sonriendo y moviendo la cabeza que no. Porque Acab era el rey más malo que ha existido en el reino del norte. Y que el mejor rey entre los reyes, Josafat, que haya hecho parentesco. ¿Saben lo que significa parentesco? Significa, hermanos, que él casó a uno de sus hijos con la hija de Acab. Dios no estaba de acuerdo con esa alianza. Cuando lo vemos en el mapa, que poco se ve, quizás aquí se ve mejor, ahí ustedes pueden ver Josafat, que por coincidencia, me imagino, estaba reinando en el reino del sur, lo que es Jerusalén, lo que es Judá, lo que es donde está el templo. Estaba reinando Josafat justamente en el mismo tiempo en que el rey Acab, el más malo de todos los reyes, también reinaba en el reino del norte, lo cual era Israel dividido, si lo vemos en el mapa en alguna oportunidad. No era coincidencia. ¿Por qué tuvo, hermano,
que Josafat, haberse metido en parentesco, en alianza con el rey más malo que ha existido? Déjeme decirle por qué. Lo que Josafat miraba era de que el reino del norte y el reino del sur se habían dividido, de que el famoso reinado de Salomón se había partido por la mitad, que Roboam, su hijo, había tomado el reino del sur y Jeroboam el reino del norte, y estaban en guerra. Entonces él dijo: yo voy a unir los reinos, yo voy a hacer la paz. Pero es que aquí hay un problema. Él quería hacer la paz con los enemigos. Y cuando los enemigos piensan diferente, no puede haber paz. Y déjeme explicarle porque esto es bien profundo. Porque Dios quisiera que nosotros tomáramos a los enemigos y los convirtiéramos a Cristo. Eso significaría que toda su idiosincrasia, toda su forma de pensar, toda su ideología, toda su teología, si se quiere decir de esa forma, se eche a la basura y sean transformados su forma de pensar para pensar como dice la Biblia. Pero eso no iba a suceder con el rey Acab. Si quisiéramos saber quién era el rey Acab, la Biblia lo explica. Y ahí lo dice: y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ya Jehová lo había catalogado como alguien malo. Más, ¿qué cosa? Que todos los que reinaron ante él. Y tomó por mujer, ¿saben a qué? A la peor mujer que se ha conocido en toda la Biblia. Se llamaba Jezabel. Una mujer totalmente diabólica que adoraba y sacrificaba a los ídolos. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de El Baal o Et Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, incluso Acab, y lo adoró, e hizo altar a Baal, y edificó templo a Baal en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a las alianzas, en cuanto a los parentescos? La palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué acuerdo Cristo con el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, en este caso nuestro templo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, y los ídolos. Hermanos, lo que Dios está diciendo es que no tenemos razón ni permiso de Dios para unirnos bajo ninguna circunstancia, menos casándonos, haciendo parentesco con personas que no vayan a transformar su mente a una mente renovada, la de Cristo Jesús. Porque puede ocurrir lo que le ocurrió a Acab, que toda su mente, corazón y alma se transformó a la adoración de aquel ídolo, tanto de acera como del dios Baal, haciéndole templos, adorándolo, sacrificándose, arrodillándose y poniendo la frente en el piso en honor a esos ídolos. Y Josafat, aquel hombre que Dios lo tenía pero tan en alto y lo había bendecido tanto, hace entonces una relación amistosa, incluso de familias, con aquel hombre, y Dios nunca
aprueba eso. La palabra del Señor nos dice a nosotros, más bien os escribí, cuando escribió Pablo a la iglesia de Corinto, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal, dice la palabra de Dios, ni aún comáis. Cuando yo leía todo esto, hermanos, y preparaba el mensaje, yo decía, wow, ¿será que Dios piensa igual? Estos últimos 2 versículos, amplios, directos, están escritos en el Nuevo Testamento, a las iglesias, es para nosotros. ¿Cuánto fallamos? ¿Sabe, hermanos? Continuando con la historia de Josafat, y dijo el rey, y dijo Acab, el rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Noten ustedes, tenía Josafat 1,000,000 y tantos de hombres valientes y exclusivos. Era poderosísimo. Al hacerse alianza con Acab, inmediatamente Acab le dice, ¿quieres ir conmigo contra Galaad? Y sin embargo, Dios no estaba de acuerdo con esa guerra. Dios no estaba de acuerdo incluso con Acab del todo. Dios no estaba de acuerdo con el reino del norte, porque adoraban imágenes y no a Jehová. La palabra continúa diciendo que de repente a Josafat se le ocurrió algo, siendo un hombre temeroso de Dios. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego, le dice, que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat tenía dudas. ¿Será de Dios que vayamos a la guerra? Y le dice al rey Acab, consulta hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y le preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me quedaré quieto? Y ellos dijeron, los 400 profetas, le respondieron a Acab, sube, en otras palabras, ve, porque Dios los entregará en manos del rey. Dios los entregará en tu mano. 400 profetas que le declararon a Acab, y en este caso a Josafat, que estaban los dos, vayan, esto es de Dios. Claro, viendo el inmenso ejército de Josafat. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en la mano de ustedes, sabían que Dios no estaba de acuerdo con esa promesa o con esa profecía. Eso significaba de que Dios estaba en desacuerdo con lo que esos 400 profetas habían dicho. ¿Por qué? Porque la vida de los profetas era notoria de que era lejos de Jehová. Se llamaban profetas de Jehová, pero adoraban, ¿sabe a quién? A Baal. Por eso que esta enseñanza para mí es enorme, porque mucha gente se llama, tal y como lo leímos antiguamente en Corintios, que ninguno que llamándose hermano y haga todo ese tipo de cosas, esa vida que lleve de pecado, ni comas con él en su casa. Dios estaba en desacuerdo con esos 400 profetas, porque la vida de ellos era entregada a Baal y se llamaban profetas de Jehová. Pero gracias a Dios, Josafat tenía discernimiento. Y la palabra del Señor dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová?
para que por medio de él preguntemos. En otras palabras, Josafat desechó los 400 hombres y le preguntó a Acab: ¿hay alguno que sea exclusivamente adorador de Jehová aquí en todos estos profetas? ¿Sabe lo que contestó el rey Acab? Él dice: el rey de Israel respondió a Josafat: sí, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, el hijo de Imla. ¿Por qué no lo quería llamar al profeta de Dios? Porque el profeta de Dios, según Acab, siempre le profetizaba algo malo. Pero no es que le profetizaba algo malo, sino que le profetizaba lo que Dios le decía. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo tomé esa versión un poco diferente a la de Reina Valera, porque me pareció muy clara para el lenguaje actual. Mucha gente no quiere escuchar la verdad y prefiere escuchar 400 otras personas que le dicen cualquier cosa que les anime, no algo que verdaderamente les toque la herida del pecado. Llamaron a Micaías. Micaías se llamaba el profeta de Dios verdadero. Y Micaías dijo, cuando profetizó al rey, porque el rey le dijo: profetiza, dime algo. Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Imagínense lo que Dios le mostró. Le mostró a todo Israel tirado por los montes. Y dijo Micaías: y vi un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yo leí todo el pasaje completo. Y lo que sucede es que Micaías, en su visión, el profeta verdaderamente de Jehová, vio que iba un espíritu y se ponía delante de Jehová pidiéndole permiso, y Dios le permitió de que fuera y entrara en la boca de aquellos profetas y le dijeran al rey que fueran a la guerra, que nada le iba a pasar. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado pastores, predicadores, que hablan cosas que sencillamente lo ayudan emocionalmente a uno, pero no le dicen la verdad, porque la verdad duele? Y muchas veces a mí me han rechazado palabras, y no necesariamente palabras de profecía, sino palabra bíblica. Mira, esto es lo que dice la palabra de Dios. Ven, haz esto. Y sin embargo, no se lleva a cabo. Golpearon a Micaías, aquel profeta de Dios. Y después de golpear a Micaías, Acab dijo: poned a este en la cárcel y dadle pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y fue Acab a la guerra. Y fue Josafat a la guerra, obedeciendo al espíritu ¿de qué? De mentira. 400 profetas. Y al que dijo la verdad, le golpearon la cara y lo tiraron al calabozo. No sé lo que será pan de aflicción y agua de angustia. Parece que era pan ya malo, hecho
malo, no con gusanos, y agua de angustia, agua amarga o sucia, es lo que se entiende. Y el Acab dice, hasta que yo vuelva, dice, en paz. ¿Sabe? Lo último que dijo Micaías fue, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Si tú vuelves de la guerra en paz, entonces Jehová no habló por mí. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Es como que se le hubiera puesto un sello en ese momento. La palabra de Dios continúa diciendo, y subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú viste tus ropas reales. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Significa de que el rey Acab se disfrazó para que no lo pillaran y vistió de ropas reales a Josafat para que lo mataran. Pues ahora vamos a ver lo que pasó. No sé si algunos de ustedes saben la historia, pero al leerla completamente capturaron al rey Josafat, al bueno, al hombre, al rey de Dios, al rey de Judá, lo capturaron. Y por causa de que el otro se había disfrazado, no lo pudieron encontrar. Pero ahí no queda toda la historia. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Habrá regresado en paz como dijo Acab? ¿Habrá regresado en paz? Si no, entonces el profeta de Dios era falso y los otros eran los verdaderos. ¿Cómo saber cuando uno es verdaderamente un hijo de Dios y cómo saber cuando uno verdaderamente está diciendo la verdad? Hay un fuego dentro, hermanos. Hay un fuego que le quema y que uno no puede detenerse. Y tiene que decirlo, la verdad. Y cuando hay mentira, usted se siente incómodo. Usted se siente, especialmente si tiene el don de discernimiento, no sé, hay algo en esta persona que no le creo. No hallo que dice la verdad. Se esfuerza por un lado, pero no se esfuerza por el otro. Hay algo que juega con el cristianismo, juega con su fe, no sé. Pero cuando es de Dios, usted dice, es de Dios. Siento que es de Dios. Puedo confirmar que es de Dios. ¿Habrá regresado en paz el rey Acab a su casa? Pues la palabra de Dios dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Porque cuando lo capturaron y lo iban a matar, dice que Josafat clamó a Jehová. Y ellos se dieron cuenta de que no era el rey Acab y lo dejaron ir. Y ahí está la palabra de Dios. Josafat regresó y volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y si leemos el pasaje completo, dice, más disparando, eso fue antes, más disparando un soldado el arco a la aventura, al aire, sin saber dónde iba, hirió al rey de Israel entre la unión de la armadura y murió al ponerse el sol. ¿Saben lo que significa eso? Que él, escondido en algún lugar, algún soldado raso disparó su arco al aire por dispararlo, sin saber a dónde iba. Pero la palabra del profeta que venía de Jehová Dios no podía quedar en ridículo, ni podía haber sido mentira, porque Dios no miente.
Y esa flecha Dios la dirigió a donde estaba escondido Acab. Y dice que penetró por la orilla de la armadura. Y dice que al ponerse el sol, Acab murió y no regresó. Cuando Josafat regresó a Jerusalén, y la palabra de Dios lo dice, cuando regresaba Josafat a Jerusalén, le salió al encuentro el vidente Jehú. La palabra vidente significa profeta, es solamente intercambiable. Un profeta de Dios se le acerca. Cuando él venía regresando ya a Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Sabe, hermano? Mi suegro hablaba así. Mi suegro en una oportunidad me mencionó eso. Al que es impío estás ayudando. Y creo que lo habrá tomado de aquí, o a no ser que haya sido una revelación de Dios. Y eso fue lo que le dijo el profeta al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se ha, dice, hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Qué fue lo que le decía el profeta? Lo mismo que decía la palabra de Dios antes. Has hecho alianza con el enemigo, has hecho pacto con el enemigo, y crees que Dios no está mirando eso. ¿Crees que Dios no se va a alegrar con eso? Lo llevas a la ira y a traer castigo sobre ti. Pero Dios ha encontrado en ti también buenas cosas, que has quitado las imágenes y te has propuesto a buscar a Dios en tu corazón. Por eso quedaste con vida. Por eso ese tumulto de soldados no te mató. Porque hubo algo en tu vida, en tu corazón bueno, que Dios logró verlo. Y Dios sopesó las cosas y pudo balancear las cosas y te dejó con vida. Eso fue lo que le dijo el vidente Jehú. Y la palabra de Dios nos dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mientras yo leía ese versículo, me imaginaba una hacha a la raíz de cada hermano, incluyéndome a mí. Y el hacha moviéndose, eso lo veía en mi mente yo, no acaba de ser una visión. Pero mientras escribía el mensaje, yo veía un hacha a los pies de cada hermano, como si fuera la raíz de un árbol. Y el hacha se movía como que iba a dar el golpe, estaba lista para dar el golpe. Pero Dios ha encontrado en algunos buenas cosas y nos permite vivir para que el árbol dé buenos frutos. Porque si encuentra malos frutos, el hacha va a terminar dando el último golpe y el corte final. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.